come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Hola a todos, bienvenidos a Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Esta es la segunda temporada de este podcast de actualidad. Ya saben que nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify y en Google. Suscríbanse para no perderse ningún episodio de Micromundos. Bueno, hoy el podcast sale un poquito más tarde. Estamos desfasados con el horario que a mí me gusta ponerlo, porque hubo una serie de anuncios vinculados con la inflación, vinculados con la guerra contra la inflación, que hicieron que, bueno, no fuéramos corriendo la salida de este episodio del podcast, porque no queremos perder nada, no queremos quedar viejos, como se dice en el periodismo. Sin lugar a dudas, esta ha sido una semana tremenda para el gobierno, pero tremenda para Alberto Fernández. Es un gobierno que en términos generales no es demasiado exitoso, como todos sabemos. Todo lo que emprende por lo general fracasa. Hay algo en que es exitosísimo, en la producción de memes, ¿no? Y esta semana, digamos, en ese aspecto, en ese campo, el gobierno verdaderamente ha descollado. Ha producido memes por todas partes, desde el anuncio de la guerra contra la inflación por parte del presidente, pasando por Gabriela Cerruti y sin lugar a dudas la estrella de la semana, que ha sido el canciller Santiago Cafiero, que, no contento con hacer el ridículo frente a un grupo de árabes, vino a la Argentina a pelearse con Jorge Lanata, a quien llamó, como lo han dicho en las redes sociales, dickhead. Algunos traducen esta expresión del slang inglés como cabeza de poronga, y hay otros que le dan otras acepciones. Yo, por supuesto, usé la más bizarra. Pero el presidente, en la semana que pasó, vaticinaba que el viernes la Argentina entraba en guerra contra la inflación en estos términos. Cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo, y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Bueno, como todos sabemos, Alberto Fernández es un presidente de andar haciendo preanuncios grandilocuentes, porque ni siquiera terminó siendo un anuncio, ¿no? La entrada en guerra contra la inflación, después descubrimos el viernes en un mensaje grabado de 17 minutos que era algo más de lo mismo. Hay algo muy curioso de este gobierno, que es la persistencia en el fracaso. Cuando uno escuchaba las medidas que se iban a tomar, eran todas medidas, ¿no?, que ya se habían tomado, que habían fracasado, e inclusive, no conforme con esto, ¿no?, eran muchas de esas medidas estaban siendo implementadas, como por ejemplo los precios cuidados. Y la verdad es que todas esas medidas que se han intentado utilizar para controlar los precios han fracasado. Y a mí me parece que el gobierno se asustó esta vuelta, ¿no? La inflación del mes de febrero fue del 4,7%, 7,5% aumentaron los alimentos, que corresponde este porcentual a 2 puntos de ese 4,7%. Digo, más o menos, un poco menos del 50% de la inflación está representada por el aumento de alimentos y bebidas, que es lo que más pega. En marzo va a ser un mes bastante peor. No es cierto que la guerra
entre Ucrania y Rusia haya impactado en este índice, porque porque este índice es el de febrero y la guerra no había comenzado. Sí es muy probable que empiece a impactar en marzo, donde además, para peor, se junta el comienzo de las clases, porque marzo es habitualmente un mes, digamos, de alta inflación. Hay una inflación estimada hasta ahora del 52,3% anual. El proyecto de presupuesto que mandó Martín Guzmán al Congreso en septiembre del año pasado daba cuenta de una inflación anual del 33%. Otra vez Guzmán le erra por nada más y nada menos que 20 puntos. ¿Cómo puede ser alguien ministro de Economía y que le erre en la estimación de la inflación de semejante manera, ¿no? ¿Con qué contestó el gobierno? Bueno, el gobierno contestó con el aumento del salario mínimo vital y móvil, que lo va a llevar hacia fin de este año a 47.850 pesos, es decir, que el aumento va a ser un aumento escalonado, creo que en 4 cuotas, no va a servir absolutamente de nada. Y después, en la guerra contra la inflación, lo que tenemos es básicamente más de lo mismo, ¿no? Hoy sábado, mientras grabo este podcast, es sábado a la noche, pero hoy sábado, en horas de la tarde, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, salió a anunciar formalmente el aumento de 2 puntos porcentuales de derivados de la soja. Lo hacía en estos términos. La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790 del año 2020. Estos derechos de exportación, la suspensión de estos derechos de exportación, harán que vuelvan al 33%. La crisis mundial nos afecta, pero también nos pone ante el desafío de reforzar nuestro compromiso con la seguridad alimentaria global, produciendo más y de manera más sustentable. Como lo decía Julián Domínguez, ¿no? Ahora el nivel porcentual de las retenciones sobre estos derivados de la soja alcanza el 33%. La pregunta es, si vos no pudiste desacoplar los precios locales, los precios internos de los precios internacionales, poniendo, ¿no?, las retenciones que pusiste, ¿por qué ahora todo va a cambiar poniéndole 2 puntos más? ¿Por qué razón va a ocurrir eso? Porque yo escucho, ¿no?, muchos opinólogos y muchos analistas, muchos economistas, decir, bueno, lo que hay que hacer es desacoplar los precios. Y hasta ahora nunca lo consiguieron. Dicen que la manera de desacoplar los precios es con las retenciones. Bueno, pero los alimentos siguen subiendo. ¿No será otra la forma de hacerlo? ¿No será otra la manera? ¿No habrá que tomar medidas mucho más profundas que nunca las toman? Porque, a ver, acuerdo de precios y salarios, lamentablemente, ¿no?, en el papel puede ser una buena idea, pero da la impresión que no va. Precios cuidados, canastas de precios, da la impresión que tampoco va. Porque esta semana el propio Domínguez tuvo que salir a amenazar a los frigoríficos que se querían retirar del acuerdo de precios cuidados, que parecía que era un acuerdo voluntario, ¿no? Los conminó a no retirarse porque si no les iba a prohibir la exportación de carne. Entonces, a ver, hay algo que estamos haciendo mal, porque no puede ser que cuando bajan los commodities tenemos un problema porque nos entran menos divisas, pero cuando suben los commodities tenemos un problema porque los precios internos se ven afectados por los precios internacionales, con lo cual ningún bondi nos deja bien. Siempre tenemos un problema. Quiere decir que algo hacemos mal, si cuando suben tenemos un problema y cuando baja tenemos un problema. Yo quiero decir algo, lamento si sueno agorero, pero a mí me parece que la guerra contra la inflación, ¿no?, que ha librado Alberto Fernández, ya es una derrota segura. Con estas medidas es una derrota segura. En el medio, como si esto fuera poco, más allá de las bromas de Cafierito, tenemos una pelea entre los socios de el poder gobernante.
¿no? Cristina Fernández de Kirchner está enojadísima con Alberto Fernández, no le contesta el teléfono, salió la portavoz del gobierno, ¿no? Justamente a admitir que el presidente llamaba y no lo atendía nadie, la vicepresidente no lo atendía el secretario de la vicepresidente al presidente. En el medio, en la sesión del Senado, donde finalmente se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Cristina Fernández, en una puesta en escena de esas, ¿no?, propia de la realeza, a las 8:30 de la noche, se fue antes que votaran, para dar a entender, ¿no?, su repudio a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no era este acuerdo, ¿qué íbamos a hacer? ¿Caer en default? Da la impresión que era lo peor. Algunos dicen que este gesto de Cristina Fernández de Kirchner es la demostración, es la formalización del fin de la alianza con Alberto Fernández, con lo cual me parece que estamos en una situación sumamente problemática y preocupante. En el episodio de hoy de Micromundos entrevistamos para analizar la situación económica, la inflación y los precios a la economista Diana Mondino, y también para analizar la situación del hambre de los alimentos al diputado nacional y exministro Daniel Arroyo. Bueno, este es un poco el planteo del programa. Quédate acá todas las semanas, como ya lo sabés, los sábados subimos nuevo contenido de Micromundos, cada semana un nuevo capítulo de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón, estamos en las principales plataformas, no te olvides de suscribirte. Y para analizar las medidas que anunció el presidente de la Nación, que en rigor de verdad no fueron tantas medidas concretas, sino un anuncio anunciando que sus ministros van a anunciar, pero estamos comunicados con Diana Mondino, justamente para ver si podemos sacar alguna conclusión. Diana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Martín? Bien, muy bien. Bueno, quería preguntarte primero, en términos generales, tu opinión de lo que fue el discurso del presidente de ayer. ¿Eso fue un discurso? A ver, estaba grabado. Sí, sí. Pero no tenía un contenido, era una diatriba, enojado con otra gente, pero no dijo que realmente cómo cree que esas medidas que son más impuestos, que van a poner, que todavía, cómo van a poner para que eso le llegue a la gente y eso baje de precio. La verdad que fue bastante preocupante, porque el miércoles cuando dijeron que iban a ir a la guerra, uno pensaba que se le había escapado y que habían tenido ya pensadas una serie de medidas, y me da la sensación que no, que en realidad usó la expresión vamos a ir a la guerra contra la inflación, y después dijeron, che, muchachos, algo tenemos que decir. A ver, ya hay una medida concreta que es la suba de retenciones a la harina y al aceite de soja por decreto en 2 puntos, que eso en teoría, lo recaudado con ese impuesto va a ir a engrosar un fondo de estabilización del trigo. Sí, eso es... A ver, el tema es así. Le van a cobrar indirectamente a los productores de soja, porque cuando uno dice le pongo el impuesto a las aceiteras o a las que hacen harina, obviamente eso tiene que, el precio es internacional, por lo tanto se lo trasladan al productor, con lo cual el productor de soja va a pagar un impuesto más alto. No discutamos si está bien o está mal que sean 2 puntos o 4 u 8, además hay un diferencial con la soja. Dejemos eso, simplemente lo que dijiste es subirle el impuesto a los productores de soja. Ahora, te freno aquí por una cosa, para una aclaración. Que vos le pongas o le subas la retención a derivados de la soja implica que se la terminás subiendo a la soja. A la soja que la produce alguien. Por supuesto. ¿No? Es lo mismo cuando le ponen un impuesto a la exportación, lo paga la exportadora, o en este caso lo paga la aceitera, pero es un impuesto que se traslada para atrás. Es lo mismo que en un banco, que el banco paga el impuesto al débito y crédito, pero se lo cargas en la cuenta del cliente. Son agentes, funcionan como agentes de retención en este tipo de cosas. No es que ellos pagan de su bolsillo este impuesto.
Ujú. Porque no pueden, porque tienen contratos firmados, porque digamos, hay muchísimas posibilidades de que si alguien no lo pagara, los productores se fueran con ese. No hay... No hay ninguna posibilidad de que este impuesto no sea trasladado al productor. Perfecto. Y ese diferencial de 2 puntos que se acaba de subir por decreto va a un fondo. Bueno, va a ir a un fondo que no está creado, no sé si va a ir en dólares o en pesos. Si va en pesos, hasta que lo usen, ¿qué hacen con esa plata? Si va en dólares, ¿cómo haces para dárselo a los productores de harina? Pero suponete que no tuvieras esa dificultad, que el fondo ya estuviera creado, que el dinero ya está allí. ¿Cómo lo distribuís? ¿A qué molinos harineros se lo das? ¿O se lo vas a dar al panadero? Y si se lo diste al molino harinero, ¿cómo sabes que ese señor le va a bajar el precio al panadero? Ahora, a lo largo... Perdóname, Sí. voy a hacer un chiste que es medio tonto, pero la verdad, ¿por qué al trigo que va al pan y no al maíz que va a la polenta? A ver, es una cosa, ¿por qué le vas a dar el subsidio a alguien que hace trigo y no al que hace huevos? Ahora, O que hace leche. a lo largo de la semana donde se discutió mucho el precio del pan, yo escuché que solo el 13% del precio del pan tiene que ver con el precio de la harina, con lo cual en el fondo está subsidiando algo que en definitiva tiene una menor incidencia. Claro, y además el precio de la harina y componente trigo, porque ellos dicen que subió el precio del trigo internacionalmente, entonces por eso lo tienen que bajar. A su vez el precio de la harina, del trigo, es un componente menor dentro del costo de la harina. Entonces, porque subió transitoriamente, porque ya ha vuelto a bajar de 500 algo, estaba ayer en 3.90 el trigo. Si por algo que había subido y ahora ya bajó, y que es un componente menor dentro de la harina, que es un componente menor dentro del pan, le vas a poner un impuesto al productor del trigo. ¿Y por qué te digo el productor del trigo? Recién te dije productor de soja, ¿verdad? Sí, Porque los que hacen trigo también hacen soja. claro, es lo ¿No? mismo. Viste que tenés una posibilidad de tener 2 cosechas en Argentina. Eso es lo que nos hace tan productivos comparados con el resto del mundo. No todos los productores. Pero le estás diciendo a un señor que le vas a cobrar más impuestos para subsidiar lo que con su producto hace otro. Y aunque a todo esto que estoy diciendo no fuera verdad, los subsidios cruzados, la verdad es que no son recomendables. Vos le estás cobrando un impuesto a un sector para subsidiar a otro sector. Y eso la verdad que no funciona. A ver, todos pagamos impuestos para que haya educación para todos. Y entre todos pagamos impuestos para que haya educación para todos. Pero vos no le podés cobrar impuestos a un sector para subsidiar a otro. Tiene que ser una situación muy extrema para que eso fuera razonable. Ahora, digamos, la otra parte de los anuncios, que fueron anuncios como más genéricos, pero que yo infiero que todos intuimos hacia dónde van, es como, bueno, volver a los precios cuidados, largar una ampliación de ese programa o llamarlo de otra manera, control de precios, congelamiento, acuerdo de precios y salarios, digamos, toda una serie de medidas que ya se hicieron en la Argentina y que de hecho muchas de las cuales, yo infiero de las que van a anunciar, están vigentes y evidentemente no han dado resultado. Bueno, no dan resultado, son medidas cosméticas, ¿no? O sea, es para que parezca que se hace algo. Pero aunque tuvieran eventualmente resultado, vos tenés, por otro lado, algo que es completamente contraproducente, que es el déficit fiscal. Vos podés tener, a ver, en todas partes del mundo las tarifas de telecomunicación están razonablemente reguladas, en todas partes del mundo las tarifas de electricidad y gas tienen un ente regulador, qué sé yo. O sea, no, acá no inventamos nada. Lo que es absurdo es tener los precios sin subir con la inflación que tenemos, pero lo que es terrible es que en Argentina tenés un déficit fiscal fenomenal, porque gastamos mucho, y ese déficit lo financiamos con emisión o con deuda. Y esa emisión, ¿qué significa? Más papelitos en la calle, más plata en la calle para comprar la misma cantidad de productos. ¿Y por qué no aumenta la cantidad de productos? Porque pusiste muchos impuestos para tratar de compensar el gasto tan alto que tenés. Entonces, estás matando al sector privado con impuestos, estás
aumentando cada vez más el gasto público, porque este nuevo impuesto, por ejemplo, va a ser más gasto que sería el nuevo fondo para la harina. Entonces, estás haciendo algo que, aunque con la mano derecha quisieras arreglar algo, con la mano izquierda estás haciendo algo completamente opuesto. Entonces, ahí tenemos una contradicción enorme y una falta de comprensión, que es el déficit fiscal financiado con emisión, lo que te genera la inflación. Estamos hablando con Diana Mondino analizando las medidas del gobierno para luchar contra la inflación. Diana, con lo cual ahí coincidís con el presidente entonces que la inflación es multicausal. No. No es Bajo multicausal. ningún punto de vista. ¿Por qué? Imposible. No, a ver, es difícil, para eso reconozco que el presidente no puede usar demasiado. Bueno, pero tenés... técnicos en un discurso. No, pero digo, tenés impuestos altos. El ministro lo dice también. A ver, es los mecanismos de propagación. O sea, sí, porque tenemos las tarifas subsidiadas, hay déficit, es lógico que las tarifas tengan que subir, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando suben las tarifas, suben los costos. Como suben los costos, el señor que producía algo con electricidad, que ahora es más cara, y bueno, va a tener que eventualmente subir los precios. Pero eso es un mecanismo de propagación. O sea, porque hice esto, perpetúo el aumento de inflación. Si yo no tuviera inflación, no hubiera tenido que subir las tarifas. O sea, es un perro que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Varias veces, hablando con economistas, muchos me han dicho, lo más preocupante de la inflación muchas veces no es tanto el nivel de inflación que tenés, que por supuesto si es alto es preocupante, pero mucho más preocupante es la aceleración de la inflación. Hay tanta gente preocupada, e incluso el mismo gobierno, porque lo que se notó ahora es una aceleración de la inflación, especialmente en alimentos y bebidas. Bueno, la aceleración de la inflación es porque la gente va aprendiendo. Al principio había gente que cobraba el sueldo, le sobraba un poquito y ahorraba. Ahora, cada vez hay menos gente que le sobra un poquito, y aunque le sobra no tiene cómo ahorrar, no tiene cómo ahorrar en pesos, porque no hay ningún mecanismo que le mantenga el valor adquisitivo. Entonces rápido va a gastar el dinero que tiene. Cuanto más se acelere ese tipo de cosas, aumenta la velocidad de circulación, digamos. Esa velocidad en la cual yo cobro algo que le pago a fulano va y compra en otra esquina, y en la otra esquina también hacen algo, toda esa, eso es aceleración de la inflación. Y la otra cosa es que también, además de que haya más velocidad de circulación, tenés un tema que es... me estás haciendo usar un montón de palabras técnicas. Perdón, pero explícalo fácil. Explícalo fácil. Claro, a ver... Pero a ver, yo te lo pongo así. Yo la semana pasada cobré plata que me debían, que fue una plata extra que me entró, que no la tenía prevista. Esto es real el ejemplo que estoy poniendo. Y me fui a un supermercado mayorista. Y le dije a mi mujer, vamos a comprar muchos artículos de limpieza y vamos a estoquearnos. ¿Mi cabeza ahí funcionó para defenderme de la inflación, aunque no me haya dado cuenta? Absolutamente. Vos te estás defendiendo de la inflación y estás acelerando a su vez, porque el supermercado vendió un poquito más de lo que hubiera vendido si vos no hubieras cobrado esa plata. Y como el supermercado vendió más, rápido tiene que ir a reponer. ¿Y a qué precio va a reponer el supermercado? Uh-huh. Entonces, tenés eso de que no se puede, cuando dicen el supermercado del chino... Me parece que estás poniendo la mano en el micrófono del teléfono. Perdón. ¿A qué precio se repone la mercadería? Eso es algo que también hay que considerar. Si a vos ya te dijeron que te van a subir la tarifa, pero no la tarifa de lujo de gas, pero todavía no te dijeron cuánto. Y vos sos un señor que necesita energía. ¿Cuándo empezás a subir el precio de tu producto? ¿Cuánto antes? ¿Qué limitación tiene esto? Y bueno, ¿cuánta plata tiene la gente que te tiene que comprar tu producto? Si la gente no tiene plata, y no te va a poder comprar tu producto. Entonces, el límite a la suba de precios no es los controles que pone el gobierno. El límite a la suba de precios es la competencia, que haya otra gente que produce lo mismo que vos, o que la gente no te quiera comprar al precio que le estás tratando de vender. Entonces, esas cosas son las que hay que tener mucho cuidado. Del discurso del presidente se habló de la especulación y los empresarios ambiciosos, etcétera. Si los empresarios pudieran vender más caro de lo que ya lo están haciendo, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora?
¿Vos creés que suben el precio en cualquier minuto, segundo, sin consecuencias, que pueden seguir vendiendo lo mismo? Si pudieran hacerlo, ya tendríamos precios más caros. O sea, no es por especular que suben. Y tenés que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Porque, a ver, si un empresario subiera el precio, porque sí, y la gente se lo sigue comprando, el señor va a estar muy contento y va a ganar mucho dinero. Uh-huh. Con lo cual va a tratar de producir más, o va a haber otros competidores que digan, uy, mira toda la plata que gana, yo hago lo mismo. Entonces, ahí no se sube el precio porque sí, sin que haya otra cosa que pase después. O aumenta la producción, o aumenta la competencia, o este señor gana mucho dinero y hace una nueva fábrica de esta misma cosa que vendía o de otra, pero no está. Y si vos querés que eventualmente el desempleo grosero, terrible, dañino que tenemos en Argentina pueda mejorar, o sea, que haya empresas que quieran contratar más gente, tenés que dejar que las empresas ganen algo para que tengan ganas de invertir y contratar, y para que puedan invertir y contratar. Entre los títulos que dio ayer el presidente, habló de un acuerdo de precios y salarios con las empresas. A ver, te pregunto lo siguiente, te hago este planteo. Uno puede pensar, estamos en un contexto recontrainflacionario, con una inflación acelerándose, con una incidencia fenomenal en alimentos y bebidas. Bueno, tal vez, a ver, hago este planteo casi naif. Me siento con los empresarios, decimos, acordemos salarios y precios por un tiempo para ver cómo podemos dominar esto. Esto en la Argentina se ha hecho un montón de veces y transitoriamente funciona y después deja de funcionar. Vimos una muestra de eso, me parece, esta semana con el tema de la carne, donde en un momento los frigoríficos dijeron, bueno, sigo para adelante, y ahí hubo un tironeo porque el gobierno les dijo no van a exportar si no siguen con precios cuidados. ¿Por qué esto no funciona? Sí, porque te falta un invitado en la mesa. Vos querés que el empresario y los empleados se pongan de acuerdo. El empleado en soportar que su sueldo no pueda subir. El empresario en soportar mayores costos sin poder modificar el precio. ¿Y el Estado, que es el que cobra impuestos? Que te cobra según el área, según entre IVA, ingreso bruto, ganancia, todo tipo de tasas, regulaciones, controles. Ese no solo dice yo no cambio, sino que cada tanto te lo aumenta. Entonces, el precio no está armado por digamos, empleado y empleador. El precio está armado por empleado, empleador e impuestos, el Estado. Entonces, ¿qué digo? El Estado dice, yo muchachos voy a subir, entre ustedes arréglense para ver cómo hacen las cosas. No. O sea, hay 3 componentes, no 2. Uh-huh. Y fíjate esto mismo que acaba de anunciarte, o sea, te acaban de decir, te subo 2% el impuesto en el aceite y soja. Además, suena poquito, 2%, pero es una barbaridad, porque esa gente tenía un margen que probablemente haya sido 1,5. Entonces, los estás obligando a perder plata. No, o le trasladan totalmente el costo al productor, o no van a poder hacer. Entonces, los acuerdos de precios y salarios son exactamente lo mismo. Suponete que un sindicato, por el motivo que sea, reconociendo que no hay empleo, que hay que cuidar el laburo, que la gente tiene ganas de trabajar, que a lo mejor estás en un pueblo chico y no hay otra cosa, bueno, que acepten un aumento del sueldo menor que la inflación. Suponete que el empresario, por algún motivo, dice, bueno, ya tengo la fábrica acá, ya tengo la gente acá, aunque no gane, cerrar me costaría mucho, sigo trabajando. Tiene el gobierno y te sube los impuestos. Claro. Entonces, el acuerdo de precios tiene que ser entre todos. Entre todos. Cuando los economistas decimos que es indispensable bajar el gasto, va el suyo que hay que bajar los impuestos. Pero hoy, con los impuestos estás asfixiando a la producción, para además gastarlo en cosas que nadie está muy seguro que sean convenientes. Entonces, pero el acuerdo de precios y salarios por eso no funciona, porque te falta uno de los invitados. Claro. Entonces, digamos, a tu juicio, perdimos la guerra contra la inflación desde empezarla. Sí, pero de todas maneras sabes cómo solucionarlo, ¿no? No es en un mes,
probablemente en Argentina tarde 5 años, no sé, un tiempo largo, porque además de tener inflación, que inflación es que te suben los precios, tenés tenés un enorme problema de lo que se llama precios relativos, que es lo que te quería comentar recién, que es que hay precios que están muy, 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 muy baratos, como es por ejemplo la energía, y que necesariamente tienen que subir, precios que están muy, 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 muy altos, como es un impuesto a las ganancias, que para las empresas es 35,7, o sea 42, que necesariamente tiene que bajar. Entonces, hasta que todo eso se reacomodara, iba a llevar un tiempo sustancial, o una recesión. Que eso fue lo que pasó con el gobierno de Macri, que subieron las tarifas, se acomodó un poquito el gasto y tuviste una recesión. Entonces, si el gobierno está dispuesto, este gobierno o el que siga, a decir, bueno muchachos, acomodemos los precios, aunque sea una recesión, pero después salimos todos limpitos y relucientes a trabajar, o si se quiere hacer de a poquito. Ya vimos que de a poquito mucho que digamos no funciona, pero bueno, no hay... Pero volvamos a la madre del borrego, los precios no suben los precios en términos generales no suben porque subió el trigo en Ucrania. Bueno, pero que aparte de eso no pasó. Del gobierno. Porque explícame, la guerra empezó el 22 de febrero. Por eso no pasó. Lo tenemos claro que eso, digamos, la aceleración de precios de alimentos y bebidas no tiene nada que ver con la guerra. No, pero además hay cosas espantosas que mira, te da dolor la falta de conocimiento, pero la falta de cariño por la gente. Te subió mucho lechuga y tomate, objetivamente, subieron mucho lechuga y tomate. Muchachos, hubo una sequía devastadora, hubo días de 40 y pico de calor. El tomate, el que llegó a estar, se podría en el camión hasta que llegaba a destino. Entonces, con razón que no hubo. O a veces que cae piedra en la zona, en el Alto Valle, y entonces no hay cosecha de manzana. Y después dicen, uy, la manzana está cara. Entonces lo castigamos al productor. Pobre tipo, el único que consiguió que le quede algo de producción, ¿lo vas a castigar? Ahora, Diana, Fíjate. En este contexto igual hay especuladores. Digo, hay gente que no tiene ningún ¿Qué tiene prurito. de malo? A ver, ¿qué es un especulador y qué tiene de malo? Un especulador es el que dice, che, lo guardo porque mañana va a ser más caro. ¿Y por qué va a ser más caro? Porque no va a haber. ¿Y por qué no va a haber? Y porque los demás no van a poder producir. Entonces el que yo tengo lo guardo. O, ¿qué otra forma de ver un especulador? No lo vendo al precio que tenía hoy, sino que yo ya sé que el lunes de la semana que viene me van a subir los costos, entonces yo tengo que aumentar el precio hoy, aunque todavía no me aumentó mi proveedor, porque si no, no le voy a poder pagar al proveedor el nuevo precio que voy a tener. Entonces, vos tenés dos tipos de lo que es mal llamada especulación. El que no vende o el que anticipa aumentos de precios. Y ambos son causados por medidas del gobierno. Bien. Diana, muchísimas gracias por esta charla. Un beso para ustedes. Y de nuevo, la solución es bajar el gasto, no castigar a nadie. Chau, Bien. chau. Chao, gracias. La Nata says stupid things about me. La Nata dice cosas estúpidas sobre mí, se está On her poniendo show, yes, picante. yesterday, yes. Ah, It was like that. ayer And, dijo... and I don't care. Y no me importa His nada. opinion. No me importa la opinión de la Nata. Está picante, Because el canciller en no, inglés I es más have mine, picante que en because I have castellano. mine. I think that La Nata is a dickhead, so, and I don't I think la Nata is a dickhead. dickhead. No sé, me perdí ahí, ¿eh? Bueno. Creo que la Nata es cabeza... No. Pero bueno, I don't think he cares what I think, so it's a free country that ¿Dijo lo que dijo? Yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... Vos estás siendo censurada, no te censuren. Me estoy Es un país autocensurando. libre. Y aparte, si estás en otra lengua, viste que todo se permite. Pero, ¿qué quiere decir cabeza de...? No sé, no sé porque no... ¿No sabe inglés? Te mando una... No comprobáis. Muy no bien, comprobáis. bueno, No hace falta que digamos que la persona que acabamos de escuchar es Santiago Cafiero, el canciller, haciendo una broma verdaderamente de mal gusto. Yo no sé cómo Cafiero, que es parte de un gobierno que ha fracasado prácticamente en todo lo que ha emprendido, tiene ganas de hacer bromas.
tiene ganas de reírse en un país donde la inflación vuela, donde los alimentos vuelan, donde cada vez hay más pobreza, donde se aceleró en los primeros 15 días de marzo el precio de los alimentos y bebidas. Santiago Cafiero todavía tiene ganas de reírse, tiene ganas de bromear y tiene ganas de burlarse de uno de los periodistas, te guste o no, con mayor reputación de la Argentina. Santiago Cafiero, que viene de hacer un papelón. Santiago Cafiero viene de hacer un bochorno representando a la Argentina con ese discursito que dio. Pero aparentemente ese no fue el único papelón que hizo Cafiero, sino que faltó a una serie de reuniones en el marco de esas jornadas en Dubái donde no dio esa clase, esa maravillosa clase de inglés. Este gobierno realmente se ha convertido en un verdadero meme. Entre el presidente que dice que va a iniciar la guerra contra la inflación, y no sabemos qué hizo durante 2 años a este respecto, y después anuncia prácticamente nada, y el canciller haciendo, digamos, barbaridad tras barbaridad, realmente es un gobierno, ¿no?, que es un generador permanente de memes. En eso sí el gobierno ha tenido éxito. Pero no me quiero centrar solamente en Santiago Cafiero, que es una vergüenza lo que ha hecho. Me parece que también merece que hagamos un párrafo sobre María O'Donnell, ¿no? Esto sucedía, como todos saben, en el programa de María O'Donnell. Y yo la verdad que a María O'Donnell siempre la he respetado mucho como profesional porque es una muy buena periodista. No sé qué le pasó acá, si como algunos dicen se volvió kirchnerista, si tiene que ver con una mentalidad progre, si no supo salir, ¿no?, de una situación incómoda. Después ella publicó un par de tweets diciendo que lo que había hecho el canciller era impropio, creo que otro diciendo que incluso era de mal gusto y había sido como algo fuera de lugar. Pero la verdad que cuando uno especialmente mira el video del programa, uno la ve a María O'Donnell riéndose, casi festejándole, ¿no?, los chistes de mal gusto a Santiago Cafiero, haciéndose, digamos, es como la telonera perfecta, es la socia perfecta para ese momento. Y después una panelista, ¿no?, que tiene O'Donnell en el programa, yo no sé quién es, que estaba de lo más divertida con las barbaridades que decía Cafiero. Me parece a mí que todo tiene que ver un poco con la decadencia argentina, con la banalización de todo. No importa si es, digamos, el canciller, una persona común, si se burla de su cargo, si no se burla, digamos, todo da igual, ¿no? Estamos en un país donde todo da igual y a mí me parece, ¿no?, después de haber ejercido el periodismo durante tanto tiempo y de haber estado en un programa de radio durante tantos años, que uno es responsable de lo que pasa en su programa de radio y María O'Donnell es responsable. No la escuché yo personalmente, tal vez lo dijo, tal vez lo haya hecho, a María O'Donnell diciéndole a Cafiero que le parecía expresiones completamente fuera de lugar. Creo que cada uno, un programa de radio es como la casa del conductor, y allí cada uno, digamos, permite o no permite lo que sucede. Y da la impresión, por lo que yo vi, que María O'Donnell permitió que eso pasara. No le dijo al canciller, hasta acá, estás faltándole el respeto a un colega. Bueno, no lo hizo. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho porque así quedó muy mal parada, quedó como una socia desafortunada de un desafortunado canciller. Y para analizar el tema de la inflación, pero también con una derivación, con su derivación más preocupante, que es el alza de los precios de alimentos y bebidas, estamos comunicados con el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, un gran gusto. Bueno, gracias por atenderme. Daniel, ¿pensás verdaderamente que las medidas, hasta donde conocemos, porque entiendo que todavía faltan más, podemos combatir el hambre? ¿El gobierno puede combatir el hambre? Para combatir el hambre tenemos que bajar sustantivamente la inflación. Está claro que la Argentina no puede seguir 2 años más con 50% de inflación. La situación social no va a poder sostenerse 2 años más con 50% de inflación.
lo que tuvimos los 2 últimos meses no fue solo un problema de hambre, sino también de calidad nutricional. De hecho, que haya subido 7,5% los alimentos el último mes, y que tanto en enero como en febrero hayan subido más los alimentos frescos, hacen que en la práctica se consuma más fideos, harina y arroz, menos leche, carnes, frutas y verduras. Y si algo está claro, es que un chico que come mal va a aprender mal, va a tener dificultades y se va a complicar el resto de su vida. De modo tal que yo creo que el precio de los alimentos es un problema serio a nivel social, de mucha gente que no llega a fin de mes, pero es un problema verdaderamente grave para las próximas generaciones. Así que entiendo yo que más allá de las medidas que se han anunciado ahora, el gran desafío claramente es lograr que una canasta básica sea accesible para los argentinos. A ver, yo no te quiero meter a vos en el problema de la inflación, lo que pasa que necesariamente lo tenemos que tocar porque sé que no es tu rubro. Sí es una de las consecuencias más serias de la inflación, como vos lo decías, que es el hambre. A ver, se ha intentado ya con las retenciones, se ha intentado con los acuerdos de precios y da la impresión que nada da resultado, como que van por un lado y van por otro, pero siempre el resultado es el mismo y los alimentos siguen subiendo. Desde tu experiencia, ¿por qué pensás que los alimentos suben tanto? Y aparte que es lo que más sube, ¿no? A mí me parece que hace falta un plan antiinflacionario integral. Una parte, y algunas medidas están haciendo en esa línea, es separar el precio internacional de los alimentos del precio interno. Claro, por la guerra van subiendo el precio de los alimentos. O sea, bueno, para la Argentina, en la medida que vendemos alimentos sin $60, pero si el pan está a 300, si la leche está a 130, y si el kilo de sal está a $1.000, no hay manera de llegar a fin de mes. Se han encargado un conjunto de medidas que ayudan, como algunos cortes de carne, como precios cuidados, como el fideicomiso, que puede ayudar a separar el precio interno del precio internacional. Ahora, creo yo que, y seguramente con el correr del tiempo se van a encargar otras medidas, hay que encargar otras medidas. Por ejemplo, y que para mí ahí es un elemento clave, que el productor venda directamente al consumidor. Yo presenté ya un proyecto de ley hace pocos días para fortalecer los mercados de cercanía, que generan 400 mercados pequeños, mercados centrales, porque el productor venda directamente al consumidor, porque en la práctica el tambero que saca el litro de leche a 25 30 pesos y termina en casi 130 pesos en la góndola la leche. Hay que fortalecer el tema de crédito, un problema serio de los productores en Argentina que no acceden a crédito. El panadero nunca puede copiar harina, siempre corre de atrás. Yo estoy recorriendo permanentemente en distintos lugares, hablando con productores, con pequeños emprendedores. Yo también propuse un proyecto de ley para crear un sistema de crédito a tasa del 3% más para máquinas, herramientas, para copiar harina, preinsumo. Y después creo que hay que tomar algunas medidas macroeconómicas. Ahora, en ese contexto, claramente, a mi modo de ver, hay un gran desafío de tener un plan integral antiinflacionario, no gradual, creo yo, sino de manera lo más rápida posible. O sea, vos te estarías inclinando por un plan antiinflacionario, que eso que los economistas llaman un plan de shock. Sí, en realidad no quiero ir a títulos fáciles porque todos entendemos cosas distintas por medidas antiinflacionarias, por medidas de shock. Lo que sí creo claramente es que una parte tiene que ver con separar el precio interno del precio internacional, pero que con otro conjunto de medidas, sí me parece muy importante lo que está haciendo el gobierno, de convocar a empresarios y trabajadores, al capital y trabajo, y generar algún tipo de acuerdo de precios y salarios. Sí creo que hay que tomar medidas integrales y en términos rápidos. Si se entiende por shock bajar el déficit fiscal a lo bestia, no lo creo eso claramente, pero sí medidas que sean integrales y que sean rápidas. Ahora, por ejemplo, yendo al tema del precio del pan, que creo yo se ha convertido en una cuestión casi emblemática de esta problemática. La harina representa solo el 13% del precio del pan. ¿Qué hay de lo demás? Porque estamos... o parece que el gobierno se está focalizando en el precio de harina y explica que por la guerra en Ucrania el trigo sube, entonces consecuentemente la harina también, pero hay un montón de otros costos que aparentemente son más importantes o tienen mayor incidencia en el precio del pan que la harina. Sí, yo no soy un especialista, pero sí estuve recorriendo en los últimos días panaderías, por ejemplo, y estaba con una panadería muy pequeña, una panadería de barrio que tenía la última bolsa de harina con el precio viejo. El precio nuevo le vino muy fuerte. Primero está aumentando en serio mucho el precio de la harina.
Después yo entiendo que en la intermediación, como en todos los productos, está el Estado con impuestos y hay otros procesos en el medio. Pero hay que trabajar seriamente en conjunto. Por eso, tomar toda la cadena de producción, sentar a capital y trabajo, a mí me parece importante, porque sí creo que tomar medidas integrales. No me refiero a shock en términos, lo que se entiende como shock de bajar a la bestia, el déficit fiscal, es el camino seguro a la catástrofe social. Sí creo que hay que tomar medidas serias, ordenadas, integrales, también macroeconómicas, y en ese sentido hablar del proceso de intermediación. Sí, yo lo que vi claramente es el aumento muy grosso que tuvo la bolsa de harina, y vi como la panadería de barrio que estuve recorriendo estos días, le pegó un salto grande de lo que tienen de insumos, básicamente. A ver, vos, entre que fuiste el segundo de Alicia Kirchner en el ministerio y después cuando te tocó ser ministro, estuviste muchos años en el Poder Ejecutivo. O sea que, a ver, tenés una mirada de lo que sucede dentro del Poder Ejecutivo, que es una mirada, imagino yo, distinta a la de ser diputado. ¿Por qué nunca vemos, no sé si esto se puede hacer o no, hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no, pero ¿por qué nunca es el Estado el que baja los impuestos de una canasta de artículos? Porque eso es difícil de hacer, porque creen que no llega a la gente y en el medio se guardan ese beneficio. ¿Por qué nunca vemos eso? Yo creo que eso hay que hacerlo, y de hecho, a mi modo de ver, la tecnología juega a favor. Hoy tenemos mejor información. Yo creo que hay que hacerlo de manera focalizada. Por ejemplo, quienes tienen la tarjeta alimentaria, que claramente están en situación de pobreza y que deberían comprar los alimentos con menos impuestos que el resto. Por ejemplo, como se puede tomar a los jubilados de la mínima o a otros sectores. Eso creo que hay que hacerlo. Hemos aprendido en Argentina que hacerlo general para el conjunto no tiene ningún sentido, pero sí promover el consumo de alimentos en una canasta básica, por ejemplo, para aquellos que son más pobres. Hoy todo eso es mucho más claro para hacerlo porque tenemos mejor base de datos, mejor información. Así como hoy se puede, por el otro punta, segmentar tarifas más ordenadamente, en el sentido que hay mejores bases de datos. Yo ahora como ministro, ahora me refiero al último tiempo, sí, claro, ministro, consolidé buenas bases de datos. Creo que la información juega a favor y, por ejemplo, reducir impuestos a quienes tienen la tarjeta alimentaria o a quienes cobran, por ejemplo, la jubilación mínima, me parece de pura lógico. Pero da la impresión que eso no es algo que sea generalizado. De hecho, a ver, cuando te hablo de bajar impuestos, digo, ¿por qué no establecer un IVA diferenciado para determinados alimentos de la canasta básica? Digo, pongo esto como ejemplo, yo no sé si es que se pueda... Algo muy pronunciado, tal vez es que algo del shock. Por ejemplo, para quienes tienen acceso a determinados alimentos. Yo creo que es muy positivo que tomamos por el lado por los alimentos, por un lado, y por otro lado, para promover determinados sectores. Por ejemplo, que el que tiene un plan social, quien lo contrata para trabajar, tenga una deducción impositiva, me parece importante. Tenemos 22% de desocupación en las jóvenes, por ejemplo, el primer empleo para nosotros es el gran tema en Argentina. Bueno, que alguien te contrata a un joven o a una joven para como primer empleo tenga una deducción impositiva, también me parece importante. Son instrumentos que sí yo creo como válidos, y lo mismo con el tema del IVA para determinados alimentos, para determinados sectores. Te hago la última y te saco el tema del hambre y la inflación y te meto en un tema completamente político. ¿Cuál es tu opinión sobre la discusión kirchnerismo duro, Cristina y Alberto Fernández? ¿Cómo la ves desde tu lado? Yo estudié los distintos acuerdos que hizo el Fondo Monetario en distintos países. Y siempre que hubo un acuerdo del Fondo Monetario en un país, pasan dos cosas. Se reconfigura el sistema político y aumenta la conflictividad política en las calles. A mí me parece natural que frente a un hecho tan fuerte que es un acuerdo con el Fondo Monetario, que es la deuda externa argentina, que son 44.500 millones de dólares, haya miradas distintas. No hay miradas distintas en el frente de todo respecto al Fondo Monetario. Yo tengo la peor opinión sobre el fondo, sobre cómo dio fuera de toda norma el último préstamo en 2018, sobre la tesis de Ann Kruger del 2001 que los países quiebran y arrancados por Argentina, sobre lo que pasó en Grecia, sobre lo que pasó en Portugal. Lo que a la hora de votar prioricé, y voté a favor del acuerdo con el fondo, la debilidad. Prioricé la idea de que no tenemos cómo pagar 19.000 millones de dólares este año y 20.000 millones el próximo, que no tenemos espalda ni política, ni social, ni económica para ir a un default, que no tenemos reserva en ese contexto. A mí me pareció un acuerdo razonable, pero
quienes votaron que no, por ejemplo, quienes votaron por no, hicieron un documento que yo en su mayoría suscribo los conceptos, las ideas. Ahora, apliqué yo en mi cabeza la ética de la responsabilidad, es decir, acá el default es el peor escenario y por eso tenemos que ir de acuerdo. Yo veo naturales que son miradas distintas, no veo dificultades para continuar la unidad de frente a todo. Ahora, pero hay unas críticas muy fuertes hacia el presidente y hacia el gobierno. Digo, la Cámpora prácticamente ha dicho que el gobierno es neoliberal. No, a mí, digo, las miradas respecto de qué implica el fondo y qué significa las revisiones trimestrales, todo eso me parece que es natural. Y todos tenemos esa opinión, a mí no me gusta nada, a terminar votando por el fondo. Ahora, en este contexto, no dudo que tiene distintas. Si uno sigue lo que pasó en cualquier país que es un acuerdo, en el fondo pasó esto. Y de hecho, cuando Macri tomó el último país en 2018, no existía frente a todos. Teníamos lugares distintos, se conformó la unidad a partir de esa situación, de la entrada del Fondo Monetario Argentino. A mí me parece que es natural que haya unidades distintas y posiciones fuertes. Sí creo que hay una decisión de continuar la unidad y que eso es importante, tanto en el plano parlamentario como en el plano de la gestión del Poder Ejecutivo. Daniel, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos. Te mando un abrazo, hasta luego. Amiguitos, hemos llegado al final de este episodio de Micromundos, el segundo de la segunda temporada. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste. Y hoy no hay recomendación de cine y series porque la verdad estuve laburando mucho con todo el tema de los anuncios y el análisis económico, así que no tuve tiempo de preparar algo como ustedes se merecen, pero a partir de la semana que viene, por supuesto que va a estar la acostumbrada recomendación. Ya saben que pueden suscribirse, pueden seguirnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google. Así no se pierden ningún contenido de Micromundos. Todos los sábados subimos nuevo contenido. Gracias y nos reencontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Mi nombre es Martín Pitón.